Bueno, buenos días. Le agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de tocar algunos temas que son muy caros a la historia y a lo que a uno le gusta hacer, que es imaginar cómo alimentar animales, cómo producir un poco más de carne, y bueno, visualizar tal vez algún desafío o alguna expectativa que entre todos nos vamos creando respecto del negocio de la ganadería. La pregunta esta es bastante amplia, o sea, ¿qué hacemos con esto de la discusión del peso, del novillo más pesado, producir más kilos con los animales que ya han nacido o que tenemos en el corral? En la Argentina sabemos que se ha ido ha ido desarrollando sus distintos modelos de producción de carne, encontrando al corral como una forma de terminar animales, de producir carne rápidamente, en un modelo casi propio, que es de producir animales muy livianos. En el mundo los corrales, en aquellos que producen carne en serio, que juegan en primera en el negocio de la carne, aparecieron o se hacen para producir más carne, o sea, para producir kilos, para producir animales pesados. Nosotros utilizamos este sistema del engorde a corral para resolver un problema de producción más doméstico, de un problema de negocio más de corto plazo. O sea, las pasturas se nos fueron hacia la agricultura en importantes zonas del país, nos quedamos sin pasto, consecuentemente el ternero, el novillito fue rápidamente a los corrales a producir rápidamente carne en ciclos de animales muy jóvenes y muy livianos. Pero bueno, ahora estamos hablando de qué pasa con ese escenario a futuro. No es menor ese escenario, hay unos cuantos corrales instalados en el país. Estos son simplemente algunos de los corrales que SENASA tiene registrados. Si le sumamos a esto aquellos que hacen corrales simplemente como complemento del proceso de ciclo completo o de terminación rápida y temporaria, que no están inscriptos como corrales, hay más que estos. Y acá hay unos cuantos puntitos que hablan de aquellos que tienen algún registro de exportación, digamos, que tienen expectativas de quedarse en el negocio y, si es posible, crecer y ser exportadores, ¿no? La realidad es que la Argentina, en la situación actual, digamos, si simplemente copiáramos lo que nos viene pasando en oferta y demanda, si no imagina cómo producir más carne, va a un escenario complejo en un futuro no muy lejano, donde ya la demanda a los niveles que la tenemos hoy, demanda interna, se enfrenta con una oferta muy limitada. Entonces, como una política de Estado o una política imaginada a nivel nacional, uno tendría que plantearse cómo hacemos para producir un poco más de carne. El tema es cómo encontrar que eso sea negocio para el productor. Y aparece esto del mercado de exportación, de abrir un poquito más la exportación, de que generemos un piso por lo menos al precio, demos expectativas y que tal vez podamos producir un poco más con los mismos animales que tenemos logrados. Si no, en el escenario de no hacer nada, y también vamos a una crisis en este tema. ¿Qué se puede dar ahí en esos años? Un actor que desapareció y nos preocupa, y por eso estamos hablando de más peso de faena, es que el novillo, que era un gran estructurante de sistemas de producción, el novillo ese que le llamamos pesado ahora, pero que antes era el novillo típico, el novillo de 420, 450, 460, no tenía nada de muy pesado, pero era el animal que estructuraba las ganaderías, estructuraba el proceso de recría, el proceso de invernada, fue desapareciendo. Entonces estamos, es cierto, hoy en un escenario de una ganadería muy de coyuntura, muy de zafra, de oportunismo, pero que entregó unas cuantas cosas del negocio ganadero. Entre ellos entregó la capacidad de estructurar sistemas de producción de mediano plazo. Entonces nos colocamos en una ganadería muy volátil, digamos, no tiene fusibles, no tiene los buffers, no tiene la capacidad de amortiguar. Estamos en una ganadería muy de procesos anuales. El peso de faena en ese contexto no ha crecido, y Argentina sigue con un peso de faena muy bajo respecto de otros que siguen empujando para arriba. Y uno dice, bueno, pero si el modelo más eficiente es producir con animalitos más jóvenes, animalitos pequeños que conviertan rápidamente, ¿por qué los otros no se dan cuenta y hacen lo mismo? Bueno, la realidad es que esto no es tan así. Las eficiencias de las que hablamos frecuentemente, de que el animal muy joven es el que mejor convierte y es el que
más retorno nos da por peso invertido en el alimento. Y no siempre es así de claro. En este ejercicio podemos ver, yo tomé algunos ensayos nuestros donde tenemos animales que van desde su destete a estos pesos de faena, y el crecimiento de esos animales, si lo miramos en esta línea, es muy lineal. No hay una tasa de pérdida de tasa de crecimiento. Y acá están los aumentos de peso. Vemos que en estas primeras etapas incluso que los aumentos de peso son menores, y en las etapas, en este periodo, hablemos de animales que ya están entre los 400, incluso 450 en este rango, los aumentos de peso son muy buenos. Eso nos lleva a que tenemos animales en nuestro ambiente, en nuestra genética, en nuestros biotipos, que pueden convertir todavía muy bien. Si miramos estas conversiones que están acá, son bastante buenas, 6, 7 a 1. En este punto final acá un 7,4 de alimento a aumento de peso vivo, en etapas avanzadas del proceso de engorde hacia mayor peso. Entonces ese mito o esa cuestión de que animales que tienen más de 400 kilos ya son sumamente ineficientes porque ya alcanzaron su estado adulto, eso no es así. En esas etapas esos animales, que en otras partes del mundo incluso entran al corral, no que salen del corral, tienen una alta capacidad de convertir alimentos a carne. ¿Sí? Tienen un poco más de peso en el uso de su energía, mayor peso, valga la redundancia, de su masa corporal. Entonces, sí son un poquito tal vez más ineficientes que los muy jóvenes, pero hay un efecto de ilusión de esa ineficiencia, que es la alta capacidad que tienen de convertir el excedente de energía por encima del mantenimiento a aumento de peso, porque son animales que ya están acostumbrados en el corral, que superaron probablemente el otoño de bajas ganancias en los corrales, que ya ya pasaron la etapa de tener enfermedades de tipo respiratorio, o sea, están en un momento de muy buena capacidad de conversión, y es frecuentemente el momento en que ya lo hemos vendido o decidimos venderlo. O sea, nos perdemos aprovechar esa capacidad de conversión de la ganancia, del excedente de energía que tienen esos animales. Entonces, no es demasiado descabellado pensar en que los animales que superan los 400 kilos todavía tienen una alta capacidad y pueden tener buenas eficiencias de conversión. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, animales que ya tienen más de 500 kilos de las razas británicas, los novillos holandos, Angus comunes, de vacas de tipo de frame 4 o 5, no más que eso. Miremos en este ejemplo las conversiones, o sea, no son tan malas las conversiones de este rango, cuando estamos hablando de animales ya que superaron los 400 kilos. Claro, pero ustedes me pueden decir, pero yo escucho mucho esto de que el novillito de más de 300, 350, 380 ya está sobreengrasando y sobreengrasa, y entonces sus conversiones son peores. Claro, esto uno lo tiene que plantear administrándolo. Uno tiene que diseñar la vida y la trayectoria de un animal que uno apunta tenga un peso de faena más parecido al 480, 450 o capaz 500 kilos que un animal de 350 faena. Esto no ocurre en forma así, simplemente porque están en un corral en forma aleatoria. Entonces hay que planificarlo. Si yo alimento mal desde la recría o alimento pobremente desde la recría, sobre todo en lo que es la oferta proteica, si impongo restricciones muy largas y muy tempranas en la vida de los terneros, probablemente sí, luego en un corral se sobreengrasen rápidamente, no tengan desarrollo y nunca podamos tener un novillo de más de 400 kilos, y si lo tenemos lo hacemos convirtiendo alimentos de una manera muy pobre. Acá hay otro ensayo que hicimos nosotros recientemente, fíjense, animales terminados a los 12 meses, a los 18, a los 24 o a los 26. Acá están los aumentos de peso de la última etapa, la etapa de terminación. Estos animalitos tienen una recría, ingresan al corral con 218 kilos, están 92 días, salen con 318. Si miramos su conversión fue de 7,6 a 1. Vamos a esta otra punta, estos animales salieron con 500 kilos, ingresaron al corral de terminación con 284, igual que estos, podemos ir mirando las dos columnas. Fíjense los aumentos obtenidos aquí, los consumos, las conversiones, acá están los consumos, 10 a 1, 10 kilos por día, perdón, conversiones de 7 o 7,5 a 1, 7,7 a 1. Si a esto yo le computo la mejora en eficiencia por el rendimiento de res, veríamos que si yo hago consumo sobre el aumento de peso de res, estas eficiencias son buenas o mejores que la de esta punta. Eso a veces no lo discutimos. El animal un poco más grande no solamente puede convertir tan bien como los que son capaz que 100 kilos más jóvenes, sino que además por su rendimiento de res, si está bien manejado,
podemos tener, en términos netos de res lograda, conversiones incluso equivalentes o mejores. En ese tema también tenemos que ser cautelosos entonces cuando hablamos de conversión de alimento, nada más que aumento de peso vivo, y después no sabemos bien ese aumento de peso vivo cómo se convierte en res. Entonces esto lo podríamos discutir un poco más, pero yo lo que trato de decir con esto que estar por este lado, estar con este tipo de animal, tal vez no es pero de este lado, no es tan malo y no perdemos mucho del punto de vista de la eficiencia, e incluso podemos llegar a ganar en la calidad de producto que generamos. Fíjense aquí, ese ensayo se complementó con información de grasa intramuscular. O sea, si queremos estar en grasas del tipo de exportación, intramuscular o grasa de marmoreo o de marmoreado, de marbling para exportación, tenemos que estar por estos valores. No hay un excedente de grasa, al contrario, nos cuesta en la Argentina generar un buen nivel de engrasamiento intramuscular. En este tipo de experiencia tampoco se bandió estos animales en grasa de cobertura. Y si miramos fuerza de corte, y este es un tema que ya se estuvo hablando recién hace un rato, hablando de la carne de animales de buen peso en el mundo, que nadie discute su terneza, o sea, el mundo de los buenos precios, el mundo del negocio internacional de carne de buenos precios, negocia carne de animales pesados, pero con excelente terneza. Terneza que están en estos valores. Esto es un valor de fuerza de corte. Y diríamos, bueno, el animal muy pesado, que tiene 26 meses a la faena o 24, especularíamos que es menos tierno que el más joven. Si miramos estos datos, vemos que no hay diferencia allí. O sea, animales más pesados a la faena, dentro de un rango etario que esté por debajo de los 2 años y medio, o en los 2 años y medio, no tienen por qué ser más duros que animales muy, muy jóvenes. E incluso estos muy jóvenes y muy livianos pueden tener ser demasiado magro, y el magro en exceso, o sea, ausencia de grasa, puede llevar a carnes duras. Necesitamos un poquito allí de grasa intramuscular. Fíjense que de todas maneras estamos hablando de niveles muy pequeños. O sea, esto es menos grasa que la que tiene el salmón comercial, el salmón de criadero. O sea, esto no nos va a cambiar la discusión de colesterol ni la discusión de cuánta grasa comemos por día en un bife, hablando de grasa intramuscular. Si nos comemos toda la grasa de cobertura o nos comemos toda la grasa del asado, que tiene como 30% de grasa, la discusión de la grasa es distinta. Entonces, en lo que hace a la carne y al rendimiento carnicero, mejoramos en esta dirección, no necesariamente sobregrasamos la grasa intramuscular, generamos cortes de mayor calidad comercial en el contexto internacional, y podemos tener excelente o muy buena resistencia al corte o terneza en ese tipo de animales, en esas edades. Si miramos el pH, que es el otro dato que se habló hoy, pH de 5,7 para arriba son los no tan deseables para poder madurar carne. ¿Qué significa? En la tipificación australiana, un pH de 5,7 o más, o mayor, ya la carne esa la dan como no madurable, no se puede guardar, tiene poca vida útil. Si nos bajamos de 5,7 o nos ponemos en 5,7, estamos en carnes que son madurables o carnes con buen potencial desde el punto de vista de la vida útil. Argentina está en 5,7, la Argentina le cuesta encontrar, aún en sus carnes de feedlot, por el manejo que hacemos de la prefaena y la postfaena, pH de 5,7. Créanme que a veces estamos por encima. O sea, no es solamente un problema de edad o un problema de tamaño del animal para manipular estas cuestiones de pH. A veces estamos con animales demasiado magros, bastante mal manejados en la prefaena y postfaena, no tenemos suficiente glucógeno en el músculo, suficiente azúcar, y no logramos pHs más bajos que 5,7. A veces tenemos 5,8 y 5,9. Mucha de esa carne tiene que ser consumida rápidamente en 3-4 días, porque no es una carne madurable o conservable, y pierde color, aumenta ese color oscuro, pierde los brillos, desaparecen los colores claros y todos esos atributos deseables que ustedes mencionaban hoy. Otros datitos adicionales que complementan lo que estoy diciendo: resistencia al corte, fuerza de corte. Acá fíjense, pesos de la res. No hay una correlación entre el tamaño de la res y el peso de la res y la fuerza de corte. No podemos decir que los animales, las medias reses de animales muy pesados tienen mayor resistencia al corte. Y esto es con 3 días de maduración en Argentina, o sea, la carne no madurada, la carne que nosotros frecuentemente consumimos. Si a esto le agregáramos unas horas de frío, que es, por ejemplo, 14 días de maduración, fíjese cómo se plancha, cómo mejora respecto de la situación anterior, cómo baja incluso la resistencia al corte global. Entonces, otro espacio de mejora,
cuando hablamos de vender carne al mundo y es cómo manipulamos o manejamos el frío y la maduración. Afortunadamente el barco se lleva sus días en llegar a destino y nos madura mucho de la carne que nosotros vendemos y de ahí un poquito la tradición de carnes tiernas de Argentina. Yo no quiero entrar en un montón de datos, pero me gusta mostrar los datos argentinos, los datos locales. Este es un ensayo que nosotros hicimos hace tiempo. Fíjense, animales terminados a corral, terminados en feedlot, superando los 500 kilos. Acá hay un tratamiento a solo pastura todo el tiempo, que también superó los 500 kilos, en un buen diseño de pastura, de oferta de calidad y cantidad. Y estas son un sistema inverso, que recría corral y terminaba a pasto. Antes se hacía más, ahora se hace un poco menos. Algunas regiones del país lo siguen haciendo. Miren los datos de fuerza de corte. Yo hoy le dije que 30 newtons o 30 era un número interesante, 30 o menos, nos habla de carnes tiernas o muy tiernas. Fíjense dónde estamos acá, en animales bien terminados, que siguen buenos procesos, pueden ser de pasto o terminados de pasto y ser tan tiernos como los generados a corral. O sea, el hecho de estar en el corral no es garantía de terneza solamente, puede acompañar, pero también podemos hacer las cosas bien en pastoreo y tener carnes de muy buena terneza o muy buena tolerancia en el mercado. Este score de terneza, esto es por panel de degustación. Fíjense que estos scores, 6, 6, 6, 6, no se separan. Esto es opinión de las personas, esto es no una máquina, sino simplemente la opinión de paneles que opinan en manera ciega, o sea, sin conocer el origen de cada muestra sobre la terneza o resistencia al corte, al masticado. Acá podemos ver el tema de los pH, lo mismo. O sea, si hacemos las cosas bastante bien, no tenemos por qué hacerlas solamente a corral. Podemos hacerlas bien en pastoreo si estamos ante un negocio del tipo Cota Hilton o de algún otro destino que exige o que demanda el componente pastoril. De esto podríamos hablar bastante porque la Argentina ya tiene en los últimos 10, 15 años copiosa información propia respecto de las carnes que genera y sus características. Este otro ensayo, por ejemplo, ya no los voy a aburrir más con ensayos, pero fíjense, acá hicimos distintas estrategias de recría y de terminación, y terminación a pastoreo. Lo que quiero mostrar más que esas estrategias es, esto es una faena intermedia de vaquillonas muy jóvenes que se faenaron a estos niveles de peso de la res, no de la media, sino de la res, 300 kilos, acá en animales muy livianos. Miremos la fuerza de corte acá, 29, 27, este de 32, proveniente de un animal muy liviano, muy magro. Acá matamos un animal que no tenía casi grasa intramuscular, estaba muy magro, muy poca grasa, 2%, 32. Y estos estaban en 29. Incluso el que venía a pasto, ¿no? Que pasaba por un corral, 29. Ahora fíjense, el mismo grupo tuvo un grupo que continuó hacia una faena final, que fue buscando estos pesos de faena, 392, 352, 369, 394. Y miremos esta fuerza de corte, 26, 27, 28. Inferiores, más tierna la carne de una vaquillona, 100 kilos más pesada, 100 kilos más pesada que aquella que tenía 300 kilos, esta tiene 400, y sin embargo la terneza fue mayor. Entonces no siempre el animal muy joven es mejor en terneza que un animal con algunos kilos más. Tiene más grasa intramuscular, Esto no habla de un animal que se va a poder madurar mejor. Hoy se dijo, la grasa intramuscular le da sabor a la carne. Sí, le da sabor y muchas otras cosas. Le ayuda a retener la humedad, ayuda a retener el color, ayuda a que esa carne mantenga su integridad y cuando uno la abre el corte, el brillo, el color aparezca. Y el espesor de grasa, acá estaba un poco pasado en milímetros, este es un espesor deseable, 7, 8, 14 un poquito pasado. El espesor de grasa, un espesor mínimo de 8, 5, 7, es deseable, porque eso, como se dijo hoy, protege a la media res del enfriado rápido. Es una especie de cobertura externa que es importante que esté. O sea, para los que quieren comer carne muy magra, también tenemos que entender que esa pequeña grasa de cobertura es necesaria para que la res en el frío no se congele, o sea, no se enfríe demasiado rápido y salga luego una carne dura y oscura. Necesitamos esa cobertura. Entonces, excesiva cobertura nos habla de carnes en las que hemos desperdiciado muchísima energía. Estas fotos son frecuentes en el emergente del feedlot argentino de animales jóvenes. Ustedes me pueden decir, ¿esto es un animal grande? No, esto es un animal que se faenó con menos de 400 kilos. Le dimos de comer mucho y al final, y probablemente no había sido un animal, si todos vienen del mismo rodeo de madres, del mismo rodeo Angus era esto, probablemente este animalito sufrió más que los otros, probablemente no tuvo un desarrollo lo suficientemente adecuado
promovió el engrasamiento temprano. Hay variabilidad dentro de la genética. Cuando miramos el animal de adentro encontramos mucha más variabilidad que cuando lo miramos de afuera. Y aparecen estas cosas. Nos gusta más este tipo de corte, donde la energía se vaya a desarrollar músculo, algo de intramuscular, y no tanto en grasa de cobertura como en este caso. Esto, créanme, aparece mucho en los frigoríficos cuando hacemos recrías bastante duras, bastante herejes, llamémoslo así, de bajo aumento de peso, de menos de 300 gramos por día. Después llevamos ese animal que decimos lo hemos desarrollado en hueso, le pusimos un cuero encima y después lo metemos en un corral. Y en 60 90 días queremos que salga gordo. Pasa esto. No desarrolla mucho el bife, no tuvo mucha oportunidad cuando era joven de desarrollar una buena masa muscular y lo que hace es meter toda esa energía donde puede, mete un poco en intramuscular, no tiene demasiados adipocitos ahí adentro o células grasas para depositar grasa y la emboca toda en cobertura y esto es donde tenemos nosotros problemas por sobreengrasamiento, el frigorífico le tiene que sacar un montón de grasa y hay pérdidas por todos lados. Entonces, hay cuestiones que se relacionan relativamente, pero no podemos decir que si un espesor de grasa dorsal es grande, vamos a tener un área de bife mucho mayor. Hay una tendencia, pero este es el mundo y el escopetazo argentino, digamos, hay de todo acá. Animales con bifes muy chicos, áreas de bife muy chicas y sobreengrasamientos, y hay otros que tal vez estén más de este lado, con áreas bastante grandes y espesores más chicos. O sea, eso habla de cómo, si tenemos margen o no para ajustar el sistema de producción. Esto está mirando lo que es grasa intramuscular y espesor de grasa dorsal. A veces en la escuela, en la academia nos dicen, vos deponés grasa dorsal y después que el animal se cansó de deponer grasa dorsal, empieza a hacer grasa intramuscular. Eso no es así. La deposición de grasa intramuscular es muy lineal, es mucho más lineal que la grasa dorsal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No esperemos para 481 o para otros protocolos hacer grasa intramuscular al último porque no lo vamos a lograr. Vamos a lograr cortes más bien magros con un excedente de cobertura. Necesitamos empezar temprano a deponer grasa intramuscular. O sea, incluso hasta en la situación de pastoreo o de suplementación en pastoreo. Hay algunos ensayos que están demostrando que si yo alimento muy bien al ternero postdestete, incluso a corral, por un par de meses, empiezo allí a deponer grasa intramuscular, aunque no se vea, aunque es pequeña, pero genera una serie de señales en el animal que luego es más fácil, digamos, genera los elementos como para completar esa grasa intramuscular en las etapas posteriores. Y no se pierde si el animal está en un proceso de energético positivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y que para un modelo de animal pesado, de faena a los 2 años o 2 años y medio, o a edades tempranas, y con todos estos atributos que deseamos en mercado de exportación, y las restricciones o restricciones muy severas encajan menos en los sistemas de producción. Una restricción severa es esa restricción de menos de 200 gramos por día, de pérdida de peso. Restricciones de 400 gramos, 300 gramos de aumento ya son un poco más tolerables si hemos pasado el año de vida en el ternero. Ya para ir cerrando esto y no abrumarlos más, pero fíjense un ejemplo donde nosotros mirábamos animales que habían sido destetados con 150 kilos versus animales de 190 dentro del mismo grupo, o sea, prácticamente de la misma edad, un poquito más viejos estos, capaz que 25 días o 20 días. Pero miremos luego aquí dónde se terminaron. Terneros destetados más livianos, pero porque tal vez fueron manejados un poquito más pobremente al pie de la madre, ya están como predestinados a producir al momento de faena animales más livianos. Acá la terminación en esto era igual que en esto. Comieron lo mismo, en el mismo field, en los mismos corrales. Pero estos estaban listos antes de los 400 kilos y estos animalitos estaban listos acá, ya más parecidos a los 440, 450. ¿Dónde está en los últimos 15 años o 10 años el avance más importante en el negocio de la carne en Estados Unidos en el corral o en el engorde a corral? No está necesariamente en el corral. Aumentaron sí las eficiencias de conversión. Hoy están más cerca de 6-1 que de 7-1 en animales que llegan casi a los 600 kilos. Pero no es ahí donde provocaron el gran impacto. Lo provocaron en destetar terneros más pesados, con mejor peso al destete y buena alimentación en el postdestete inmediato. Cosa que a veces nosotros nos cuesta ver, nos cuesta trabajar un poco. Acá hay otra cuestión asociada con la proteína, la nutrición proteica, que no la vamos a ver ahora por cuestiones de tiempo. Yo voy a avanzar más rápido, acá hay algunas cositas que convendría revisar. El novillo de mayor peso nos permite
en la etapa de corral ahorrar en lo que hace a proteína. Podemos diseñar sistemas que demandan proteínas de mayor calidad, tal vez en la etapa de recría, no ser muy ahorrativos allí, en la etapa de recría o en la primera etapa del engorde, pero sí después en las etapas finales, como vemos acá hay una combinación de proteínas, harina de girasol, harina de soja, urea. Fíjense que acá nosotros le dimos distintas combinaciones de proteína y la respuesta fue la misma. En esta etapa de recría, donde la proteína pasó a ser soja prácticamente o harina de soja, se encontró la respuesta. Entonces, hay mucho para trabajar en esto de ajustar la dieta y abaratarla incluso un poquito en el novillo de mayor peso. Como último comentario respecto de esto de las dietas, este es otro hallazgo, si se quiere. Nosotros estamos tratando en este ensayo de evaluar el extrusado de soja versus la harina de soja. Y no pasó nada entre los dos tipos de producto, era básicamente lo mismo uno del otro. Pero acá hay una cosa interesante. En animales que apuntaban a este nivel de faena, de peso de faena, con 9% de concentrado proteico, de proteína bruta en la dieta, perdón, o 15, 9 o 15, o 9 o 12, 15, era prácticamente lo mismo la respuesta. Entonces, si yo hago bien las cosas en la recría, en las etapas tempranas de estos animalitos, puedo ahorrar unas cuantas cosas en la etapa de terminación. Estos animales entraron a la terminación con 330 kilos y salen con 450, 460, con dietas incluso de 9% de proteína. ¿Cuánto tiene el grano de maíz? El maíz tiene 8,5, 8,7. Llevarlo a 9, 9,5 no me cuesta mucha plata. No es lo mismo que llevarlo a 15. Ahora, en muchos sistemas, como yo no sé cómo manejé el ternero y si le fue bastante mal y por ahí entra al corral bastante desprolijo, tengo que compensar todo. Tengo que darle energía para que engorde y darle proteínas de calidad para recomponer la masa proteica. Entonces yo creo que el gran esfuerzo del pesado está casi antes de que empiece a engordarse. Está en las etapas de recría. Hoy hablé bastante de esto del manejo de la alimentación, digamos. O sea, hay que diseñar el sistema para que podamos conocer realmente de qué requerimientos estamos hablando. Y hay un problema que tenemos en el que caemos muy recurrentemente en los sistemas nuestros, ya sea de engorde de novillo liviano o pesado, que es la acidosis. La acidosis subclínica muy temprana. Sale oculta o se disimula cuando el animalito lo vamos a vender de 320, 350, 380. Acidótico, le hicimos pomada al hígado, pero ya está, ya lo terminamos. Ahora, si hay que seguir 100 kilos más, en esto nos puede generar un problema no menor. La casuística de animales con acidosis en el filo argentino es muy alta, es altísima. Lo que pasa es que mucha de ella es subclínica y no la terminamos nunca de detectar bien. Este tema es también muy relevante, la calidad del animal, yo ya lo dije y se mencionó esta mañana también. O sea, para ir al animal un poquito más pesado, bueno, genética, biotipo es importante y todo ese manejo pre y post destete del ternero, vinculado a la estrategia de recría. La estrategia de recría, para el que la puede hacer a pasto, es la gran herramienta, el que la tiene que hacer a corral y la tiene que planificar bien, porque si no tiende a sobrealimentar y a armar un novillito bolita. Si pijotea o ahorra en proteína, también tiende a engordar demasiado temprano. Si quiere armar las dietas en base a grano y con muy poca fibra, tiene un problema de cómo suministra para regular el aumento de peso, para no bandearnos de esos 700, 800 gramos por día. Entonces, todo un tema, cómo hacer la recría cuando queremos avanzar hacia el pesado. Y el otro tema es respiratorias e infecciosas, enfermedades infecciosas, respiratorias, podales y otras cuantas, que no son menores cuando estamos pensando en tener los animales en los corrales por un periodo importante. Entonces hoy, digamos, yo mencionaba todas estas cosas para decir, bueno, algunas cosas tenemos que desmistificarlas. Sabemos que podemos ir por algunos kilos más en el corral sin perder eficiencias. Tenemos que diseñar un poco el planteo, porque ya no es simplemente dar de comer y esperar que la eficiencia se exprese. Vamos a aumentar la cantidad de novillo en el sistema de producción. Esta es la gran incógnita, la cantidad de novillo pesado. Señales de posibles espacios de exportación están. Parecería que por lo menos el precio va a tener su piso, tal vez no un techo, pero hay sensaciones de buen negocio
en el novillo con un poco más de kilos, ya sea para el mercado interno como para el mercado de exportación. La Argentina va a seguir, como se dijo hoy, con su paquete de sistemas muy diversos, incluso con aquellos que terminan a pasturas, ¿sí? Van a seguir sosteniéndose esos negocios. En ambos casos, el negocio de la recría o la estrategia de la recría es muy relevante. Probablemente veamos en el mediano plazo, sobre todo si queremos jugar al negocio de exportación, el aseguramiento de lo que ofrecemos, la cuestión de aseguramiento de calidad, del engorde como del proceso. Hay muchos fields hablando de no solamente cómo engordar novillo con destino de exportación, sino cómo tengo que adecuar el feedlot para las eventuales normativas de exportación, que no es menor. Para algunos es un tema mayor cómo adecuarse a normativa de gestión ambiental del feed. Y eso es un tema que no está lejos. O sea, cuando uno quiere jugar en la cancha de la exportación y ya no ser una simple anécdota, sino que quiere ocupar el espacio un poquito que tiene Australia o el espacio que ahí por ahí negocia Estados Unidos en algún lugar, o el que tiene Uruguay, o el que juega Brasil, y ya ahí aparece en esto de cómo es tu gestión. Y eso es un tema que preocupa. Para algunos por lo menos es un tema preocupante. ¿Cómo va a afectar toda esta presión al tema del ternero? Y yo creo que lo afecta. O sea, por ahora no tanto, no pareciera, pero si va a haber algún negocio de novillo pesado y el ternero de calidad va a empezar a tener mayor importancia. O sea, la cría va a tener que ayornarse un poquito también a esto. No hablemos todavía del tema cruzamientos, que en el mundo se usa muchísimo, como cruzamientos terminales para producir un poco más de carne con más eficiencia, y en Argentina es un tema bastante tabú por nuestra tradición. Para cerrar, probablemente la Argentina vaya avanzando, se encuentre que para jugar en ese negocio del que estamos hablando y generar más carne y transite hacia sistemas un poco más ordenados en lo que hace a la gestión de la carne. No quiero decir que esto esté mal o bien, no estoy hablando de juicio de valor, estoy diciendo que el mundo y el supermercado, el mundo está incitando más por este camino que aquel de llevar algún corte o alguna media res al hombro. La previsibilidad de estos sistemas es muy relevante. Entonces, más novillo pesado o menos novillo pesado, y no sabemos todavía. Sí sabemos que hay expectativas, que hay productores que están avanzando en esto, algunos ya están haciendo muy bien las cuotas de exportación, la de tipo 481, ya saben que eso hay que diseñarlo, o sea, no es volver a hacer novillo pesado como cualquiera, como lo hacíamos así, que si tiene 3 años es lo mismo que si tiene 4, no es lo mismo para nada, probablemente no sea un novillo del tipo estándar, de revoleo de carne así nomás, sino ya con algún protocolo que nos permita venderlo en el mercado exterior de exportación, como también instalarlo en el mercado interno sin, digamos, transgredir esas cuestiones propias de nuestro mercado doméstico actual. El consumidor nuestro quiere calidad, quiere lo que se dijo, quiere color, quiere una terneza homogénea, no quiere un sobreengrasamiento. O sea, hay cosas que el mercado hoy quiere que hace 20 años o 15 años no nos importaba tanto. Hoy acostumbrarlo de vuelta a nuestro consumidor a lo que era la carne a pasto de cualquier manera, y ya no es fácil. Sí podemos decirle, sin embargo, que podemos hacer carne de muy buena calidad a una pasto. Gracias.